Bienvenidos a su espacio y a ti quien te escucha líder. Soy Jessica Cerón, especialista en talento, cultura y liderazgo. Te invito a que te quedes porque el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos ocupa a todos los líderes de recursos humanos, empresas y directivos. Cómo construir estructuras organizacionales a largo plazo. Y para hablar del tema me acompaña Isela García Hurtado. Isela, con más de 25 años de experiencia en gestión integral, talento y cultura y transformación organizacional, ha colaborado con empresas como OfficeMax, Banco Azteca, el Palacio de Hierro, entre otras. Es licenciada en psicología, cuenta con una formación en alta dirección y un certificado en talento transformacional y organizacional por el IPADE. Isela se distingue por su experiencia para diseñar modelos organizacionales que fortalecen la esencia cultural de las empresas. Bienvenida, Isela. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Jessy. Buenas tardes. Gracias por el espacio. Me encanta estar aquí contigo. Bienvenidos a la comunidad de LinkedIn. Sé que estamos transmitiendo en vivo. Invitamos a que se queden porque vamos a compartir bastantes detalles sobre el tema. Isela, como bien mencionamos, es experta en el modelo de hacer toda esta parte de transformación en las culturas de las empresas. Y pues nada, bienvenidos a todos. Isela, a mí me gustaría, antes de entrar del tema, dos cosas. Que nos pudieras compartir un poquito más sobre el líder. Isela, para ti, en estos 25 años de trayectoria, cuéntame un poquito cómo definirías en una sola palabra tu liderazgo. Bien, mi liderazgo a lo largo de todo este tiempo ha ido evolucionando, Jessy, porque bien, conforme vas aprendiendo, sobre todo de los colaboradores con los que tú trabajas, que son los mejores maestros, te ayudan a modelar y a manejar tu liderazgo. Yo soy una líder que entiende, ¿no? Una líder enfocada a generar equipos de alto desempeño, que colabora, que gestiona mucho con la colaboración y la integración, que escucha a sus colaboradores y que los invita a veces a hacer un poco más allá de lo que ellos conocen de sí. Me gusta formar equipos y me gusta formar líderes. Creo que uno de los trabajos más importantes que tiene un líder es justo hacer que su equipo brille. Y a mí me encanta que los equipos brillen y que los equipos se desarrollen. Gracias, Isela. Oye, en estos 25 años de trayectoria, como lo hemos estado mencionando, ¿qué es lo que más te apasiona del área de recursos humanos? El desarrollo de la gente y el logro de resultados. Creo que cuando puedes empatar justamente el poder ayudar a las personas a lograr resultados personales, profesionales, y esto se encamina al logro de los resultados del negocio, esto se vuelve interesantísimo y se vuelve una retroalimentación constante para los equipos y para quien lo está gestionando. Entonces, tú puedes ayudar a empatar justamente todos estos intereses, entendiendo el negocio y alineando la estrategia de talento. Ok. Para ti, ¿qué es primero? ¿Talento o cultura para poder lograr una buena estructura organizacional? La cultura es la base de todo. La cultura es la espina dorsal de cualquier compañía. Con base en la cultura, tú compones todo tu estrategia de talento. Con base en justo esta estructura que te da la cultura, que es la que te ayuda a lograr el resultado en el negocio, es como tú debes de estructurar toda tu estrategia de talento. La base es tu cultura. Ok, vamos a entrar un poquito ya más en tema. El tema central es cómo construir estructuras organizacionales a largo plazo. Y estoy segura que tanto a ti como a mí nos apasiona el tema, sobre todo porque ambas hemos estado ahí estudiando en el IPADE y una de las cosas que yo he aprendido es la pasión que se tiene por transformar las culturas organizacionales. Para poder transformarlas, no hablamos específicamente del organigrama. Hablamos de cosas todavía mucho más profundas. ¿Cuáles son esas cosas profundas que a veces los líderes de recursos humanos, por toda la operatividad, por obviamente la forma en cómo está ya constituida una empresa, evitamos y también eso nos hace no tener una buena estructura en el momento o aferrarnos
a las cosas que ya están y no hacer cambios. ¿Tú qué crees? ¿Cuáles son esas cosas más profundas? Fíjate que cometemos varios errores cuando somos recursos humanos, ¿no? Y que nos cuesta a veces trabajo identificar. Creo que nos perdemos mucho en la operatividad, ¿no? En el día a día, y dejamos de ver un poco el futuro y esta construcción de compañías de mediano y largo plazo, que Totalmente. hoy, sobre todo los últimos 2 años, se está volviendo un tema que no podemos darnos ese lujo como recursos humanos. La evolución de las compañías con la llegada desde yo creo que la pandemia para acá, la transformación de los sistemas, de la inteligencia artificial, de todo lo que ha evolucionado el mundo per se, y las personas, las nuevas generaciones, nos están empujando como recursos humanos a meternos al negocio. Ya no es un no negociable, o sea, ya necesitas grado con el negocio para entender cómo generas valor. Y a veces se nos olvida que somos generadores de negocio también. Híjole, ese punto es clave. Creo que lo hemos venido hablando con los diversos líderes que han estado aquí con nosotros. Empatar los objetivos del negocio con el crecimiento de la empresa y la cultura organizacional es el foco central actualmente que creo se está ya considerando dentro de los directivos que es necesario, pues obviamente tener un aliado que pueda hacer toda esta estrategia, que creo que ya cada vez está tomando mucho más énfasis los líderes que toman este perfil y que tienen este control. Y al final lo importante es generar que los tres crezcan paulatinamente. No podemos Exacto, crecer la cultura, no podemos dejar a un lado los objetivos, porque los objetivos van alineados no solamente con que una empresa sea financieramente estable, sino que estemos dentro del mercado, analizar el mercado, cumplir los objetivos, que la empresa también sea parte de la cultura, ¿no? No puede haber esta separación. Los tres tenemos que ir alineados y para mí es sumamente importante que esto lo entendamos los líderes de recursos humanos, ¿no? Porque también creo que nos hemos perdido en esta exigencia de decir ellos solamente ven cultura y talento, pero jamás se les invita a ser partícipe de que conozcan cuáles son los objetivos, hacia qué mercado estamos dirigidos y cómo los objetivos y el mercado tienen que ir empatados con todo lo demás, ¿no? Entonces, eso para mí es sumamente importante. Decir que se pierde en la operatividad, como bien lo decía Gisela, ¿qué podemos hacer para no perdernos en la operatividad como líderes? como líderes y no solamente como líderes de recursos humanos, Jessy, es bien importante que lo veamos. Creo que tenemos que tener bien claro por qué y para qué hacemos las cosas. Ok, Cuando como profesionales o inclusive como personas tienes claro para qué y por qué y dónde impactas, es mucho más fácil que traslades lo que estás haciendo hoy con un futuro y a dónde vas a llegar. Entonces, creo que conocer ese propósito profesional de la compañía y la maravilla de esta ecuación es que las 3 converjan, tu operatividad tiene un para qué, y entonces vas construyendo un futuro. es correcto. Fíjate que tú nos dirás, ¿no? Haber colaborado con empresas como Banco Azteca, como Palacio de Hierro, ¿cómo ha sido esta experiencia interna? ¿Qué ha sido que nos puedas compartir? Porque son empresas totalmente, pues con una operatividad grande, donde obviamente los resultados van al día y donde sí o sí, pues tenemos que mostrar este liderazgo. Claro. Mira, las empresas donde he tenido la fortuna de trabajar son empresas que tienen una orientación al alto desempeño, una orientación al logro de resultados y también en sus diferentes matices, una necesidad de fortalecer el talento, ¿no? Y de alinear el entendimiento del talento para que sume al negocio. Es muy importante que eso lo entendamos. Y de lo que más he aprendido es justamente a que todas las empresas tienen un tiempo, todas las empresas tienen una cultura y tú tienes como recursos humanos que entender esa cultura. Ninguna empresa es ni buena ni mala, eso no entra en la clasificación
de recursos humanos, yo creo que ni de personas, ¿no? Habemos personas para ciertas empresas y empresas para ciertas personas, Claro, pero eso no les pone un tag diferente, ¿no? Y tú tienes que entender el por qué una compañía tiene una cultura como tal. Y si te hace clic, ¿no? Y cómo sumas. Y como recursos humanos, el reto es justo eso. ¿Cómo tú entiendes cómo vas sumando al logro de la compañía, al logro de resultados, acompañando a las personas? No se te puede olvidar que tú como talento, como recursos humanos, como personas, como se llame el área en la compañía, estás acompañando a líderes y colaboradores al logro de resultados. claro que sí. Fíjate que ahorita que dices que no podemos catalogar como bueno o malo una empresa o como seres humanos, esto sí me gusta que obviamente se considere con en general en el mercado, ¿no? Que lo tuviéramos como más tatuado en la piel, porque somos el mercado y somos nosotros quienes decimos, es que es bueno para esto, o la empresa es buena o mala, ¿no? Y a Ujú. veces es importante conocer la cultura y ahora en todos los procesos que cada vez hacemos más énfasis, quienes nos dedicamos a la búsqueda de talento, es, tiene que hacer sentido el perfil con la cultura de la empresa, porque si no, va a pasar lo que antes pasaba hace unos años, ¿no? Podemos tener a alguien que puede ser muy bueno, que puede ser, como decíamos, o sea, que tiene todo el perfil, pero hay algo que en la cultura no estaba marcando, ¿no? Entonces, se van, tenemos una rotación constante y justo esto es algo que a mí me gustaría que siguiéramos los líderes de recursos humanos tatuándonos en la piel para decir, no hay bueno, simplemente es una forma de y poder corroborar que nosotros estamos dentro de sumar a esa cultura, ¿no? En lugar de a lo mejor que sean aspectos que no podemos quizás complementar o implementar en ese momento. Isela, ¿cuál es el costo de no tener una buena estructura a largo plazo para las empresas en este momento? El costo es muy alto, Jessy, porque y tenemos ejemplos bien claros del pasado cercano, ¿no? El no tener una estructura para el futuro te puede llevar a que la compañía la termine cerrando, ¿no? Y podemos recordar acá los casos que son muy sonados, ¿no? Blockbuster, Kodak, ¿no? Que no pensaron nunca que el futuro iba a ser distinto, que no pensaron en evolucionar su forma de operar, y no estoy hablando de cómo entregaban un servicio, porque eran los mejores y en su momento eran los únicos, eran los dueños del mercado, ¿no? Sin embargo, estuvieron omisos del futuro, no lo vieron, no lo entendieron y terminaron cerrando. El costo puede llegar ahí. Sí, claro, el costo es muy alto para quienes creemos que la cultura no tiene un peso, que el talento no tiene un peso, ¿no? Financieramente, y lo decimos constantemente, la rotación de personal tiene un costo tan alto si nosotros no tenemos, pues obviamente, la iniciativa de poder estructurar la forma de buscar talento, no tenemos la forma de reconstruir toda esta parte de cultura organizacional. Pero la estructura a largo plazo de una empresa, ¿de qué depende? Cuéntame más. El poder, el que puedas tú construir una estructura de una compañía que pudiera ser sostenible en el tiempo depende de 2 cosas muy importantes, Jessie. Una es construir tu propósito. Tú tienes que tener claro como empresa para qué estás aquí. Y no solamente todas las empresas quieren hacer dinero, ese ya es por default, ¿no? Pero tienes que tener un propósito humano y sostenible que haga que te ayude a lograr los resultados. El resultado va a ser el logro del dinero, las ventas, lo que tú quieras dar. Pero a través de ese propósito es como tú vas a poder construir alrededor de todo esto. El resto es como un rompecabezas. Tú tienes tu base central, que es tu propósito, tu columna vertebral, y alrededor de esto tienes estructuras organizacionales que en este momento sean tribus líquidas, por proyectos, por etcétera. Los sistemas, puedes irlos encajando, ¿no? Los diferentes metodologías, pero tú tienes que tener muy claro como tu estructura central por qué y para qué estás como negocio.
y alrededor de esto ir evolucionando, ¿no? ¿Quién lo tiene muy claro en el mercado? ¿No? Podemos pensar probablemente en FEMSA, ¿no? FEMSA se ha ido configurando y reconfigurando. Tiene una estructura, una cultura, un propósito muy claro y ha ido enriqueciendo diferentes servicios, fortaleciendo su entorno, fortaleciéndose como compañía y hoy no nada más es una empresa logística. Alrededor de FEMSA ya hay muchos más negocios, ¿no? Pero su base sigue siendo firme, su columna vertebral, su propósito, su por qué y su para qué sigue siendo firme. Entonces, para que pueda ser sustentable en el tiempo, tu base más importante justamente es tu propósito, tu por qué y para qué, tener tu cuánto quieres ganar en finanzas, las estructuras financiera muy bien puesta, ¿no? Y tus finanzas sanas, eso sí o sí tienes que estarlo vigilando, medir tus riesgos, cuáles son los riesgos que tiene tu negocio y en función de todo esto construir alrededor ir abierto a tener el mapeo de tus oportunidades y tus riesgos, estar alerta a lo que sucede en el mercado. No puedes encerrarte porque hoy eres exitoso en decir, esta es la mejor forma de hacerlo y no hay otra. Tienes los ojos viendo el futuro, viendo el mundo, para que puedas ir adecuándote al mercado, porque el mercado sucede y las empresas evolucionan, ¿no? Retomando el caso, ¿no? Blockbuster. Blockbuster tenía en sus manos poder haber evolucionado, ¿no? Netflix le ofreció el negocio y dijeron que no, porque creyeron que íbamos a querer seguir teniendo la renta de películas, ¿no? Hoy sigue siendo un caso de estudio, ¿no? Sigue un caso de no lo repita, ¿no? No caigas ahí, ¿no? La ceguera de taller que te provoca el ser exitoso hoy es lo que puede llevarte a terminar con tu mismo negocio. Entonces, tienes que tener sólido el centro, el propósito de tu empresa, ¿no? Tu propósito económico, tu propósito humano, y alrededor de esto puedes construir todo lo demás. Flexibilidad, equipos, prioridades, decisiones, inclusive hasta tu cliente, ¿no? A quién te vas a referir, con quién te vas a relacionar y cómo vas a ir evolucionando diferentes servicios. Oye, qué gusto que alguien más le escuche yo decir que el éxito es el enemigo y el primer error que los líderes cometemos, ¿no? Porque nos permite una de dos, o seguir creciendo o quedarnos estancados o irnos hacia abajo. El éxito sí es nuestro peor enemigo. Sí considero y empato con, totalmente contigo en este momento sobre este comentario. Sí creo que es algo que todos deberíamos de tener muy presentes, el hecho de decir, hoy estamos teniendo éxito en la implementación en estas áreas, en implementación en la parte de finanzas, en la estructura, pero no significa que esto nos va a seguir posicionando en un futuro y ser competitivo dentro del mercado. O sea, nosotros tenemos que ser, sí, ese líder que prevé y ese líder que ve hacia el futuro, porque el éxito no es garantía, el éxito de hoy no es garantía del mañana, como bien decimos, ¿no? Creo que esto es algo que sí me gusta recalcarlo y que las empresas lo consideren, porque justo este factor, y por eso se ha sumado estos nuevos perfiles que son los aliados intermedios entre los objetivos del negocio y la parte de la cultura y el talento, ¿no? Hace ratito, al inicio de la entrevista, te preguntaba, ¿qué es primero, el talento o la cultura? Sin una y otra no avanzamos, pero tú, ¿con cuál inicias? ¿Cultura, estructura o talento? La cultura. Necesariamente la cultura es la que te habilita el resultado del negocio. La cultura te habilita el talento, la cultura te alinea los objetivos del negocio, porque finalmente la cultura es la forma en la que haces negocio y en la que logras tus resultados. La cultura no es la que está en las paredes, ni en la que está en tu brochure cuando entras a trabajar a una empresa, porque ahí puede haber disonancia, dicen en un book y lo que verdaderamente vives. Tu cultura es lo que sucede, cómo logras resultados, qué premias, qué castigas, qué permites, qué no permites. Eso es tu cultura. Y eso es lo que te habilita el resultado. Y eso es lo que te hace hacer clic con los buenos talentos o no. O sea, yo he vivido como aprendizajes en varias de las empresas talentos importantísimos que nos hemos traído de la competencia,
¿no? Y nos estamos trayendo al gurú más pro de la competencia y ¡pum! 6 meses crashea con nosotros, ¿no? ¿Y qué Correcto, pasó? sí, ¿No? El fit cultural no hizo match, ¿no? No existió. correcto. Y por eso te decía hace un momentito, Jessy, o sea, no todas las personas son para todas las empresas, ni todas las empresas para todas las personas, ¿no? Y entonces puedes llevar a una persona a un área de incompetencia por traerla de un entorno donde no se va a adecuar contigo. Y eso como recursos humanos sí es una responsabilidad que tenemos que tener, porque eso es lo Sí, primero que nos toca a nosotros checar. Nuestra responsabilidad en un proceso de incorporación de talentos es validar que el fit cultural existe. correcto. Oye, ¿y qué herramientas, cómo lo estamos haciendo ahorita en recursos humanos? ¿Qué quizás no estamos haciendo para lograr ver que el talento haga ese fit cultural? Yo creo que tienes que hacer una buena entrevista. Hoy por hoy creo que se te ha perdido mucho el tema humano en los procesos de selección, ¿no? La inteligencia artificial nos ayuda mucho a depurar y en estos procesos de selección que son titánicos. Bueno, tú todavía no nacías, pero yo sí viví estas cosas de los anuncios de periódico Claro y que que sí, te cómo no. que te llegaban personas y personas formadas para que pudieras entrevistar, ¿no? Y te tocaban jornadas larguísimas. Hoy la verdad es que ese proceso te ayuda muchísimo, el tema de la inteligencia artificial, pero no puedes perder el toque humano. La inteligencia artificial te ayuda a hacer, a sistematizar, a filtrar, a a hacer más fácil lo que pudiera ser más eh, difícil o poco procesable para las personas. Tedioso. Pero el filtro humano, este sí, tedioso, ¿no? El filtro humano es importantísimo, Sí, no te lo puedes brincar, ¿no? Yo he conocido procesos, no nada más en las empresas donde he estado, porque conocer qué pasa en la industria, ¿no? He conocido procesos donde el pase del candidato es una entrevista con el dueño de la vacante. Y entonces todo el filtro de recursos humanos está sistematizado. Y al final el sentimiento del candidato es, solo pasé una claro, entrevista y claro. nunca supe, o sea, no supe qué querían, ¿no? Porque el líder de la posición pues va a buscar esa parte técnica, ¿no? Y el fit cultural queda en un chat, ¿no? Que tú haces como recursos humanos para hacerlo todo más simple. ¿No? Entonces, creo que tenemos que revisar la experiencia del colaborador o del candidato en ese sentido y como responsabilidad en hacer este fit, está talento, personas, recursos humanos, como le llames, ¿no? Atracción de talento, es el principal responsable de validar ese fit. Sí, claro. ¿Sabes qué? Ahorita que dices, ¿cómo queda el sentimiento de quienes acuden a un proceso de reclutamiento, de selección? Es como un hueco, es como, oye, ¿qué experiencia estamos dando, no? Recursos humanos se ha cansado de decir, la experiencia del candidato es la base, la incorporación de inteligencia artificial en los procesos es la base, pero todavía hay esos huecos, esos espacios donde no hemos sabido solventar o no hemos podido generar esa estructura para poder llevar de la mano sin que haya ese sentimiento de quizás un vacío o de no una buena experiencia, ¿no? Es importante considerar esto. De alguna manera, que los procesos con inteligencia artificial nos ayuden a sistematizar, a depurar, a hacer las cosas mucho más rápida, es bueno, pero nunca hay que perder ese granito de humanidad, de invertirle al sostén, a la calidad, a la buena experiencia que va llevando el candidato, porque al final lo hemos visto con el transcurso de los años. Y tú me decías, no te tocó, somos en el tiempo, creo que hay hábitos que no han cambiado y es justo el hecho de la entrevista no quita esa parte de humanidad y esa parte de sostén que le da
un filtro bien hecho, ¿no? El observar, el analizar, el crear ese ambiente que solamente se vive en una entrevista y donde puedes tomar una decisión de sí o no cubre la cultura organizacional de una empresa. Entonces, para mí, esto que tú compartes es sumamente importante. Ojalá que todos aquellos que se han estado conectando, que tengo aquí algunos mensajes en el chat, que todos nos dicen, oye, muchas gracias, Isela, una gran líder. Todos aquellos que se están conectando, gracias por estar aquí con nosotros. Si tienen preguntas, con gusto, por favor, escríbanos y nosotros estamos aquí considerando el chat para que Isela les comparta su experiencia. Hablando de talento, ¿cómo se encuentra el mercado laboral actualmente, Isela? ¿Tú qué percibes? Fíjate que justo en la mañana estaba en una charla hablando justo del talento y de la combinación que estamos viviendo en las compañías de las generaciones que están conviviendo dentro de una compañía, ¿no? Creo que el talento está evolucionando, Jessie, y es bien importante que lo tengamos claro. Para empezar, yo creo que talento son todas las personas, ¿no? Yo difiero un poco y sé que esto es una estrategia de nosotros mismos, ¿no? En los top talent y los que no son top talent, ¿no? Creo que el que puedas definir qué es un top talent, la pregunta que tienes que contestarte es ¿para qué es top talent? ¿No? Correcto. Y a qué te refieres con top talent, ¿no? Y que puedas identificar muy bien qué es lo que vas a hacer con esa información, ¿no? El talento también, como te comentaba, el talento va a fluir en la medida en que se sienta cómodo en el entorno donde está. Si tú como empresa, como compañía, no pones los elementos para que el talento dé lo mejor de sí, ni la mejor persona te va a funcionar, ¿no? Y lo que te Correcto, sí. comentaba, ¿no? He vivido, lamentablemente, y he conocido historias donde te traes a alguien, inclusive cambios de país, ¿no? Que involucra cambios de familias, inclusive, que dices: "Lo tengo que regresar porque no está funcionando", ¿no? Y tienes que hacerte tú las preguntas clave, ¿no? Aquí por eso el área de talento de esta parte de recursos humanos que ve la parte de la gestión de las personas, tiene que estar completamente alineada con la dirección general, más alineada que ninguna otra de las áreas, ¿no? Es qué queremos construir como compañía para que podamos alinear las estrategias de atracción, de retención, de pago, de desarrollo, para que llegar ahí, para lograr los resultados, ¿no? Recursos humanos se convierte en un verdadero socio estratégico de negocio cuando se sienta en la mesa de negocio y sabe sumar, sabe decir cuál es el ROI de tener el talento adecuado, de desarrollarlo, de crecerlo y de dejarlo hacer las cosas. Dicen por ahí, contrata el talento y déjalos que hagan, ¿no? Oye, pero para poder tener esa confianza de contratar al talento sin perder el control o no tener el control para que ellos puedan realmente ejercer su trabajo, ¿qué necesitamos? ¿Líderes más conscientes, líderes con mayor confianza o líderes que no tengan miedo de enfrentar, pues quizás algunas consecuencias con esas decisiones? Ese es un tema bien importante, Jessie, y creo que la base es la confianza. Si tú no confías en tu equipo, debes de cuestionarte como líder por qué lo tienes, ¿no? Y lo mismo sucede en las compañías. Creo que cuando hay control es por 2 cosas. Uno, hay un sistema de consecuencias que sataniza el error y eso hace que quieras tener un sobrecontrol sobre lo que sucede en el equipo, o Claro. como líder o como líder, ¿no? No confías en lo que hace tu equipo y entonces necesitas controlar, porque tú necesitas tener esa parte, ¿no? Entonces, una es externa al líder, ¿no? Porque si hay una cultura que castiga el error, que no permite los errores, aunque enunciativamente diga, aquí premiamos la innovación, pero cuando alguien se atreve a equivocarse, es que se vaya en este momento, ¿no? Porque nos costó X millones de pesos o no nos costó nada, no pasa nada, pero ¿cómo se atreve a equivocarse?
Y aunque de verdad la pared esté llena de un letrero enorme que diga: "Aceptamos la innovación y ven y crea con nosotros", pero si tu cultura en realidad sanciona ese tipo de atrevimientos, pues entonces, eso es lo que sucede, ¿no? El exceso de control sucede por esas 2 situaciones. Si tú confías en el equipo, tú cuando eliges un equipo, si puedes elegir un equipo, pues tienes que estar seguro que la gente va a hacer lo mejor. Y si te toca tomar un equipo, ¿no? Que me ha tocado vivir las 2 cosas, tanto formar equipos de cero, como tomar equipos, pues tienes que conocer a la gente con la que estás trabajando y entender qué sí puede hacer y qué no puede hacer, y trabajar con sus fortalezas. A mí me gusta mucho trabajar con las fortalezas de las personas. En talento siempre tenemos, vamos a ver las fortalezas y vamos a ver cómo desarrollamos las áreas de oportunidad. La verdad es que trabajar en áreas de oportunidad es muy desgastante hasta para la persona que no se le da de manera natural, ¿no? Y trabajar y potenciar las fortalezas ayuda en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque la gente es más confiada, confía en lo que sí puede hacer bien, porque eso es lo que le sale de manera natural. Y entonces generas un ciclo virtuoso en lugar de vicioso, ¿no? Porque cuando le pones energía a las áreas de oportunidad, habrá que corregir una o dos, lo que te sea un descarrilador, pero en realidad debes de enfocarte a ayudarle a las personas a que lo que hace bien lo haga mejor, porque eso le ha ayudado a lograr lo que hasta hoy ha hecho. Híjole, nos fuimos de algo tan, no sé, para mí importante, pero nos fuimos a algo súper importante, porque yo soy de aquellas que impulsa al desarrollo de las áreas de oportunidad. Pero bien dices, habrá a quienes ya contraerlas se les facilite, pero habrá a quien tenemos que poder impulsar y desarrollar, pero en ese impulso y desarrollo a veces no funciona porque literalmente pues no lo traen y tampoco tienen esa conciencia, ¿no? Creo que esto es algo que está pasando constantemente ahorita con los líderes, ¿no? Yo platicaba hace unos días con un líder de recursos humanos y me decía, he visto tantos directivos buscando empleo que no sé por qué ahora estamos ahí buscando o hay tanto líder sin encontrar posición. Y ambas empatamos que puede ser una cuestión no de experiencia, sino de desarrollo de habilidades, no solo técnicas, que son importantes e indispensables, y sí de habilidades blandas que hemos manejado y que muchos conocemos, la inteligencia emocional, la parte de la comunicación, pero creo que viene a ser una parte de temperamento, una parte de carácter y una parte de que, pues obviamente cada vez más cuidamos este fit cultural, pero ambas empatamos en que el temperamento, el carácter y las habilidades que estas son complicadas de desarrollar y que una persona sea consciente de que requiere a lo mejor trabajar pues su carácter, la forma en cómo se dirige, la forma en cómo se proyecta en una entrevista con sus colaboradores, está siendo el diferenciador más importante al encontrar una oportunidad como directivo. ¿Tú qué piensas? La inteligencia emocional, Jessie, ¿no? No vayamos más lejos. Eso es inteligencia emocional, ¿no? Creo que entre más necesitas crecer o cuando buscas a quién vas a desarrollar, una de las cosas más importantes que tienes que cuidar es justamente esta inteligencia emocional, ¿no? Que puedas gestionar y trabajar con algo bien importante que es la incertidumbre. Esta palabra la hemos escuchado los últimos 10 años todo el tiempo, ¿no? La gestión de la incertidumbre, ¿no? Y es, creo que no va a perder nunca vigencia. ¿Por qué? Porque sí, hace 2 años no esperábamos estar acá con la revolución de la inteligencia artificial, ni se nos ocurría, ¿sabes? ¿No? Y tuvimos que transitar hace, bueno, algunos meses con esta evolución. Hoy ya lo hablas todo el tiempo, ¿no? Entonces, en este sentido, como, digamos, competencias bases para alguien que va a tener un crecimiento, un desarrollo o que está buscando cómo va a reposicionarse a la mejor, ¿no? Sí es la gestión emocional y la gestión de la incertidumbre.
Sí, no, 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 me dejas pensando porque tienes razón, o sea, la inteligencia emocional para mí también es base dentro de la evaluación a directivos, porque reaccionar ante ciertas circunstancias y más a y situaciones en donde no tienes tú el control o donde realmente no vas a saber qué va a pasar en ese momento, sí es una de las habilidades que más calificamos los headhunters, ¿no? Pero me surgía ahorita que muchos líderes de recursos humanos en posiciones gerenciales encontramos a talento joven. Yo entrevisté hace unos meses a Dani, una gerente de recursos humanos de una empresa china automotriz, y tiene 25 años por ahí, si no mal recuerdo, y los ves llegar, talento joven, talento con habilidades. ¿Qué les dirías a todos aquellos que quieren llegar a esas oportunidades y que son estas nuevas generaciones que sabemos que tienen estas características, ¿no? Ese ímpetu por llegar a posiciones estratégicas rápido, ese salario que les impulsa, que es quizás muy atractivo en esas posiciones, pero ¿qué pasa cuando realmente a veces la realidad puede ser un poco confrontativa? Yo creo que y me encanta escucharte que entrevistaste a alguien que traía esta hambre, porque mi experiencia ha sido diferente. En realidad, creo que cada vez menos, justamente este grupo de jóvenes que están entre los 20, menos quieren crecer, porque implica, que tienen que sacrificar alguna parte personal que hoy no están dispuestos, ¿no? Sin embargo, para los que sí tienen, porque también me he topado con gente que tiene un talento y un potencial enorme, porque traen justamente estas habilidades soft. Lo que te hace, el poder que tú digas, esta personita va a crecer, ¿no? Es porque le ves estas habilidades soft instaladas, ¿no? Que ya trabajó o que lo trae como parte de su entorno donde se ha desarrollado, o tuvo un primer jefe o un primer mentor que le ayudó a gestionarlas, ¿no? En ese Claro, sentido es cómo descubres, identificas qué haces bien, que yo creo que en las universidades o en las prepas, antes de que te sigan haciendo estas encuestas de a qué te quieres dedicar, creo que debemos de ayudar a los jóvenes justamente a identificar para qué son buenos, ¿no? Y en función de esas competencias que tienen como fortalezas, eh, poderlos enfocar hacia donde quieren construir, ¿no? Hacia donde quieren crear, porque eso genera, insisto, círculos virtuosos. Cuando tú estudias, cuando tú te desarrollas, cuando tú te identificas con un rol, con una función, con algo que además a mediano plazo te va a redituar, es mucho más fácil que lo hagas y que te desarrolles ahí. Entonces, ¿qué invito siempre? Porque además me encanta, porque ahora me toca trabajar con gente que tiene la edad de mis hijas, ¿no? Entonces, claro. que me encanta porque es todo el tiempo insisto, por eso decía al principio, de quien más aprendo es justamente de los colaboradores, y los colaboradores te van modelando a ti como líder. Y lo que yo siempre, trato de ayudar justamente a mis colaboradores es justamente a identificar qué les gusta hacer, y si lo saben hacer bien, y orientarlos y empujarlos a que aprendan, a que hagan, a que lo hagan mejor. Y se vuelve verdaderamente magia, porque la gente empieza a dar mejores resultados, se siente completamente reconocida. A todos nos gusta el reconocimiento. No estoy hablando del reconocimiento que te pasen al frente y te aplaudan. Es cuando tú te sientes reconocido porque te sientes visto, ¿no? En esta era donde lo más frecuente es estar acá, el que tú encuentres alguien que te vea, te da un valor como persona y te compromete. Entonces, si te fijas, Jessy, como líderes de estas generaciones y de la mezcla de generaciones que traemos, tu responsabilidad es muy alta porque Sí. tienes que identificar cómo vas fortaleciendo a cada uno de ellos, cómo los vas ayudando a brillar y cómo los vas desarrollando, ¿no? Me ha tocado trabajar también con colaboradores que creen que solamente haciendo cierto tipo de cosas, ya lo demás que hagan no es importante porque hasta ahorita eso les ha llevado al éxito. Y ayudarlos a entender que eso ya no alcanza, que hay que seguir creciendo y fortaleciendo, ¿no? Y creo que eso nos ayuda un poco en esto que es el centro de nuestra plática hoy, ¿no? El cómo construimos compañías o estructuras
que permanezcan, y en esto entra la parte de las personas, ¿no? Tienes que habilitar justamente a tus colaboradores y identificar que traigan este chip de reaprendizaje, que todo el tiempo quieran estar haciendo aprendizajes nuevos. ¿Por qué? Constante, claro. Porque lo que tú aprendiste en la escuela, creo que utilizas, por ahí leí alguna vez un estudio, como el 10% de lo que aprendiste en la escuela. Lo demás lo aprendes en el día a día. Y si en el camino tienes que ir estudiando cosas, tienes que ir leyendo. A mí me encanta estarme actualizando todo el tiempo, me gusta leer, me gusta escuchar podcast, me gusta estar al día, porque si yo me quedara con lo que aprendí en la universidad hace no sé cuántos años que salí, hoy nada de eso es vigente, ¿no? Más que el transversal que es la persona, ¿no? Pues, estudié psicología, pero Ujú. alrededor de todo eso, todo evolucionó muchísimo. Entonces, creo que hay una capacidad bien importante que tienes que identificar y que he visto que es una constante. Estos colaboradores que tienen estas ganas de aprender, reaprender, que no importa si se equivocan, corrigen rápido, aprenden, no se vuelven a equivocar en ese sentido, son capaces de asumir un error. Fíjate que esa es otra de las cosas más importantes que hoy tenemos que Sí, enseñarle a nuestros colaboradores en las empresas. colaboradores. Sí, sí, sí. Tienes que enseñarlos a asumir los errores, ¿no? Es bien difícil esta parte porque les cuesta mucho. Les cuesta, a nadie nos gusta equivocarnos, definitivamente no. A nadie nos gusta equivocarnos porque nos exhibe, porque nos expone, porque humanamente es un sentimiento que no nos gusta vivir, ¿no? Pero todos nos equivocamos y quien no se equivoca es porque no se está moviendo y porque no está haciendo nada diferente, ¿no? Entonces, el ayudar, habilitar y acompañar como líder a tus colaboradores para que se atrevan a equivocarse es algo bien importante. Entonces, yo te pondría 2 temas ahí: las ganas y este skill de aprendizaje y este Ujú, el permiso o la confianza, ¿no? De que si se equivocan, vas a estar ahí para ayudarlos a encontrar una solución, y la responsabilidad de ellos y tuyo como líder, ¿no? Es que no vuelva a pasar. correcto. Oye, ha sido un cúmulo de información. A mí me gustaría ir tocando puntos importantes para ir cerrando también esta conversación. Agradecer a todos aquellos que se conectaron y que siguen aquí con nosotros y para quienes van a ver la charla más adelante. ¿Qué podrías decirles de estos puntos importantes para poder crear o construir estructuras a largo plazo? ¿Cuáles serían estos puntos importantes que nosotros debemos considerar empresarios, líderes de recursos humanos, directores, emprendedores? ¿Cuáles serían estos puntos básicos? Los puntos básicos para que puedas construir estructuras de largo plazo, Jessie, es tener bien claro como empresa qué quieres lograr, cuál es tu propuesta de valor o tu propósito, y adentro de tu compañía de tener procesos suficientemente flexibles para que puedan irse adecuando al cambio del mercado, ¿no? Muchas veces hemos entrado en empresas donde te dicen: "Es que aquí siempre lo hemos hecho así". Okey, pero ya no se usa, ¿no? Tenemos que hacerlo diferente. Claro. Tener como compañía, darte el permiso de evolucionar es superimportante. Ok, esos serían como los 3 puntos importantes para poder generar estructuras a largo plazo. Tomen nota, Exacto. pónganlo en práctica, líderes de recursos humanos. También, si hay alguien que puede complementar toda esta información, con gusto, porque justo estamos aquí para seguir aprendiendo. Otra de las cosas que a mí me gustaría compartir o preguntarle, ¿no? Compartir a nuestra audiencia y preguntarte, inteligencia artificial. Ya hablamos un poquito de cómo la inteligencia ha estado creando a lo mejor para, desde nuestra perspectiva, algunos huecos en los procesos, ¿no? Todavía no hemos logrado tener esa parte. Es importante, pero ¿qué sí estamos haciendo bien o qué no estamos haciendo como para que la inteligencia artificial se moldee o no se moldee a la cultura organizacional de una empresa? Creo que ahorita en estas fases de descubrimiento, estamos todavía en entender y maravillados de lo que puede hacer la inteligencia artificial, ¿no? Por ahí te dicen: "No la uses como Google", ¿no? Porque todo le quieres preguntar a ChatGPT, a Gemini o a todos los que son más comunes, ¿no? Sin embargo,
lo que tú tienes que optimizar de la inteligencia artificial es que te ayude a gestionar datos, grandes cantidades de datos, y que te ayude y te proponga información y modelos que te dejen tomar mejores decisiones. Pero hay algo bien importante acá. La inteligencia artificial te entrega información que debe de ser revisada y validada por las personas. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial te va a dar las respuestas de la información que tú le des. Y si le pides Correcto. que vaya y investiga, va a ir a investigar y te va a hacer un escenario. Pero la decisión de lo que vas a implementar, del cómo lo vas a implementar y cómo esto va a impactar en tu empresa, en tu proceso, en lo que tú necesites, lo tiene que hacer una persona, ¿no? En este sentido, y por ahí ha habido a final de año mucha discusión sobre esto de nos vamos a quedar todos sin trabajo con la inteligencia artificial y sobre todo en recursos humanos, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer los de recursos humanos? Porque ya la inteligencia artificial va a hacer todo. No, ¿por qué? Sí, si eres un HR, un people o alguien que se enfoca a lo operativo, eso sí o sí, la inteligencia artificial te tiene que ayudar a sistematizarlo. Pero no perdamos el foco. Se llama people, se llama gente, se llama, talento, porque nos enfocamos a las personas. Y nuestro Correcto. trabajo va a estar enfocado a habilitar, rehabilitar y acompañar en esta transición a las personas. Vamos, si Sí, sí, nos da sí. el tiempo, enfocarnos a la gente, que de ahí nacimos, ¿no? Es como volver al origen, ¿no? Si te fijas, siempre es, pues vuelve a los básicos. Nuestro básico son las personas. Y la Sí. inteligencia artificial nunca va a sustituir el juicio de una persona, porque es como si dijeras: "Oye, ya no va a haber médicos porque los robots van a hacer todas las cirugías", pero un robot todavía no puede diagnosticar con certeza porque no está viendo hoy y no tiene esa capacidad hoy, para hacer un diagnóstico. Lo mismo pasa con nosotros. Al trabajar nosotros y enfocarnos con humanos, tenemos que seguir siendo esta interfaz entre lo que la inteligencia artificial te da y lo que tú como persona interpretas y brindas. Sí, es correcto. Todavía tenemos algo por ahí, todavía tenemos áreas de oportunidad para poder implementarla, para poder hacer fit con la cultura y que no se pierda. Estoy viendo el chat y Andrea Hernández Zavala nos dice, ¿cómo se protege la cultura sin frenar la escalabilidad? ¿Qué le podríamos comentar a ella, Isela? Gracias, Andrea. Fíjate que la cultura te tiene que acompañar en el crecimiento. Es que es bien importante que metamos a la cultura en el logro del negocio. La cultura está compuesta por todos estos elementos y conductas que te hacen lograr los resultados. La cultura es estos comportamientos, esta forma de trabajar, esta forma de entregar resultados, y eso es lo que te permite la escalabilidad. Creo que ahí por ahí traemos siempre como esta confusión, ¿no? Y está en 2 sentidos. Uno, hay, compañías que dicen: "No, la cultura es responsabilidad de RH", ¿no? Y a ver qué hace RH con la cultura, porque, pues, nada más no la vemos, ¿no? Y entonces entendemos un poco, equivocado el mensaje y nos ponemos a hacer eventos, integraciones, y el Great Place to Work, y no sé qué más cosas, ¿no? Y perdemos que el foco, que la cultura habilita el resultado. La cultura es lo que haces todos los días. Es cómo recibes a la gente, cómo premias, cómo pones los objetivos, cómo ayudas a que se logren esos objetivos, cómo retroalimentas, qué castigas, qué no castigas, cómo se vive todos los días adentro de tu empresa. Eso Sí, es lo correcto. que habilita, Andrea, y la cultura no podría frenar la escalabilidad, al contrario, la habilita. Solo tenemos que taguearla correctamente para que identificada y blindada nos ayude a crecer. ¿Sabes qué? Yo creo que aquí, dando un poquito también de parteaguas para Andrea, es que regresemos al inicio de la charla, ¿no? Un poquito. Tener los 3 factores, en mente. ¿Hacia dónde va el negocio? La parte de la cultura y el talento. Los 3 pilares. Para poder tener esta escalabilidad, tenemos que generar que los 3 factores vayan de la mano. ¿Cómo hacerlo? Nos Exacto. tenemos que sentar.
Nos tenemos que sentar las 3 áreas, tenemos que alinearnos, pero sobre todo la alineación va a venir de las cabezas centrales, que es hacia dónde va el negocio, cuál es el negocio, entender nuestro negocio, cuál es nuestro mercado, cuáles son los objetivos financieros y que estos se sumen para poder crear la cultura y buscar el talento adecuado que haga fit con estos dos para que nosotros podamos ir escalando paulatinamente. No es fácil. Creo que las empresas seguimos descubriendo el hilo negro sobre cómo hacerlo, cómo sentarnos, cómo ser verdaderamente honestos los empresarios, los dueños, los inversionistas, con todos los líderes operativos, y operativos no se entienda solamente por tener talento o estar dentro de la fábrica, no, los líderes centrales que son recursos humanos, que son finanzas, pero que son talento, pero que son otras áreas que son importantes y nos tenemos que sentar porque definitivamente la mayoría de las empresas en este momento no estamos creciendo o estamos teniendo muchas áreas de oportunidad en la búsqueda de talento, con rotación o no encontrar el talento que nosotros adecuamos, porque no nos hemos sentado las áreas importantes y las direcciones importantes a tener esta línea, negocio, mercado, finanzas, con cultura y talento, ¿no? Tiene que Fíjate, ser y tiene que ir seguidito. exacto, fíjate que hay una triada que a mí me encanta, ¿no? Que es el CEO, que te marca para dónde quiere llevar el negocio, finanzas, el CFO, que te dice cuánto te puedes gastar y qué espera de regreso, y recursos humanos, talento, cultura, como le quieras llamar en tu empresa. Esta triada tiene que estar perfectamente alineada. No puede Correcto. haber, o sea, puede haber discrepancias y lo que quieras, porque al final humanos, ¿no? Pero los 3 tienen que hablar el mismo idioma. Las 3 personas tienen que hablar el mismo idioma para que puedan empujar el resultado. Cuando recursos humanos no es capaz de explicarle a finanzas en términos de retorno de la inversión, el por qué la plantilla tiene que ser de este tamaño, el por qué los sueldos tienen que incrementarse de este tamaño, el por qué el esquema de compensación tiene que modificarse, recursos humanos no está dentro de la toma de decisiones. Totalmente. Y es algo que no hemos entendido, que quizás nos está costando trabajo también a las empresas. También considero que el chip de los líderes de recursos humanos se ha quedado en esto de yo soy cultura, yo soy talento, y nos da a veces miedo tomar ese riesgo de decir, oye, requiero información o requiero sentarnos todos porque no estamos alineados y por eso están sucediendo muchas cosas, ¿no? Yo creo que aquí sería algo, esperamos, Andrea, que hayamos contestado tu pregunta, que la respuesta haya sido un poco de ayuda para Andrea, ¿verdad? Por aquí también Florencia nos dice que está de acuerdo con tus comentarios. El IFEP nos dice que también muchas gracias por la charla. La verdad es que yo agradezco mucho a Isela y a todos ustedes que nos comparten sus dudas, que nos preguntan. Y a mí me gustaría hacerte una última pregunta. Hemos recapitulado sobre inteligencia artificial, talento, sobre la parte de cultura organizacional, lo importante que es sentarnos para generar y conocer la estructura para obviamente ir hacia adelante, pero dos cosas. ¿Qué le dirías como mensaje a aquellos que se unieron, pero a los futuros que nos van a ver, que en este momento como líder en recursos humanos no estamos viendo? O sea, ¿hay algo que tú has notado que no estamos viendo los líderes de recursos humanos? Hemos perdido el entendimiento de que nos dedicamos a las personas, Jessie. Eso no lo podemos perder de foco, ¿no? No, nos perdemos, como comentábamos al inicio, en la operatividad y que si la nómina y que si rellena la plantilla y que si a ver por qué se fue y un montón de cosas que suceden en el día a día, ¿no? Y nuestro foco es, tienes que hacer que las personas estén en el lugar correcto, en el rol correcto y que verdaderamente estén habilitados para hacer su trabajo bien, ¿no? Nosotros acompañamos al negocio al logro de los resultados. Eso no lo podemos perder de vista, hablar negocio, Por entender en qué negocio estás y cómo ese negocio sigue siendo negocio, porque si lo pierdes, después, ¿cómo pagas?
los sueldos, ¿no? Tienes que entender cómo se hace el negocio, tienes que salirte a la calle si es que tu negocio implica irte a la calle, ¿no? Y conocer qué viven tus colaboradores para que puedas entender cómo desde recursos humanos construyes soluciones. Recursos humanos no debe de estar atrás de un escritorio. Recursos humanos necesita estar en el piso de venta, estar en la calle, estar donde tienes que estar, donde suceden las cosas, para que verdaderamente generes valor. Ojalá que podamos recuperar esa parte operativa que hace años era lo que a veces, nos llenaba esa pasión, ¿no? Ese decir: "A mí me gusta mi trabajo porque conozco todas las áreas, porque exactamente sé qué es lo que se vive en cierta temporada, en cierto momento". Entonces, creo que eso es Exacto. lo que me hiciste ahorita recordar esa pasión de hace muchos años que yo decía: "A esto me quiero dedicar", porque literalmente me tocó estar y conocer en todas las áreas y aprender de ellas, ¿no? Muchas gracias, Isela. Mi última pregunta es, si tú tuvieras un superpoder y pudieras cambiar algo de recursos humanos, ¿qué cambiarías? Esta va a ser una respuesta muy poco popular. Ni modo, nos atenemos a las consecuencias porque yo sé que tenemos muchos dolores en recursos humanos. Sí, creo que a veces creemos que tenemos la verdad absoluta, ¿no? Y se llama soberbia. Y creemos que somos dueños del control y de la disciplina y de las entradas, de las salidas, del, checador, de los tiempos extras, del no sé qué, ¿no? Y creemos que decidimos quién entra, quién no entra, quién pasas a entrevista, a quién no, a quién creces, a quién no creces, a quién corres, a quién no corres. Y todo eso, la verdad es que está padrísimo, porque te da un poder enorme. La pregunta aquí es, ¿para qué lo quieres? ¿No? Esa pregunta es muy poderosa, porque cuando entiendes que si la quieres para satisfacer un tema de ego, no hagas recursos humanos, vete a hacer otra cosa, ¿no? No estás aquí para establecer control, no estás aquí para llenar tu ego, estás aquí para facilitar, ayudar a las personas a dar lo mejor de sí al inicio. Sí, 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 totalmente. Sí, a veces creo que pues nos hemos puesto esa capa de superhéroes que en ocasiones tiende a ser un poco esta actitud de ego, quizás un poco desalineada a la inteligencia emocional que tanto hemos mencionado como habilidad para que lleguemos a posiciones directivas, ¿no? Muchísimas gracias, Isela. También por aquí tenemos un último comentario de Elizabeth. Gracias, Elizabeth, por sus comentarios. Haremos llegar también preguntas a Isela en caso de que no hayamos contestado algunas, se las haremos llegar y por ahí compartirlas dentro de los perfiles a lo mejor de Isela y míos. Invitarlos a que se sigan sumando a estas entrevistas, a estas conexiones en directo. Compartirles que la entrevista completa estará en nuestro canal de YouTube, lo pueden encontrar como Y a ti quien te escucha, líder. Y pues nada, gracias, buenas tardes, nos vemos en el siguiente capítulo, en la siguiente entrevista. Gracias, Isela, por estar con nosotros. Muchas gracias, Jessy, gracias por la oportunidad de estar acá, conversar y gracias a todos los que se sumaron. Gracias, buenas tardes. Buena tarde.